Amados del Señor, sean todos muy bienvenidos a esta clase extraordinaria que vamos a tener de Pentateuco 1. No va a ser tan extensa, van a ser solamente algunos breves minutos, pero que tienen el propósito de que nosotros nos concentremos en la figura de Abraham, alguien que es no solamente significativo para el pueblo del Señor, sino que también en el contexto de toda la Biblia es paradigma de fe, el paradigma de fe de un ser humano que oye la voz de Dios y que al acudir y al acercarse a esta voz que le llama, comienza a tener no solamente un conocimiento del Señor, sino que también a comprender el conocimiento de su propia persona, de su propia experiencia, de su propia existencia, de su propio propósito. Y en este libro, el libro de Génesis, nos encontramos no solamente con un relato biográfico, sino que sobre todas las cosas con un paradigma de fe, una vida ejemplar que se supone que ha de ser molde para aquellos que habrían de venir después de él. Es así entonces como, ya que estamos hablando de Abraham, aclarando algunas cosas, debiésemos decir que el contexto ya de todo este relato bíblico se inicia en Ur de los Caldeos. Aquí en este mapa que les estoy compartiendo, que también tienen ustedes allí en su libro de texto, se observa lo que es la Mesopotamia, aquí donde estoy moviendo el cursor. Todas estas zonas es la Mesopotamia, es la zona que está entre los dos ríos, el río Tigris que se mueve por aquí, esta línea serpenteante que llega al mar, y también el río Éufrates, esta otra línea serpenteante que viene aquí. Toda la tierra que está allí en medio es la Mesopotamia. Esta, de acuerdo a muchísimos eruditos, es la cuna de la civilización, no diríamos que la cuna de la humanidad, pero sí de la civilización en sus inicios como nosotros la conocemos. Y este es el lugar donde tiene origen el relato bíblico en el cual vamos a encontrar a nuestro buen Abraham. Para poder entender quién es Abraham y lo poderoso de su llamado, también es necesario entonces que tengamos un poquito de claridad respecto del contexto en el que esto ocurre y de ese lugar. Y eso nos permitirá también para el desplazamiento y el desarrollo, porque lo que vamos a observar acá en la vida de Abraham, ya que ustedes tienen esa línea rojita que se va moviendo desde izquierda hacia perdón, desde la derecha hacia la izquierda, comenzando desde Ur, aquí donde estoy moviendo el cursor, es la ruta que Abraham sigue en esta obediencia al Señor. Como ya hemos visto, aquellos que comienzan a sintonizar con el Señor son aquellos que se mueven, aquellos que están en desplazamiento, aquellos que oyen, aquellos que conocen la voz y aquellos que comienzan a ser dirigidos. Ahora, no solamente observamos aquí el desplazamiento de Abraham llegando a tierra de Canaán, aquí la tenemos hacia la izquierda donde estoy moviendo ahora el cursor, la flechita. Aquí tenemos tierra de Canaán, sino que vemos un momento en que Abraham sale de tierra de Canaán y después regresa. Claro, da un paseo por Egipto. Ese paseo no es muy fructífero desde un punto de vista espiritual. Tal vez desde un punto de vista material algo ganó Abraham, pero vamos a observar que es bastante negativo. Sin embargo, en cada una de estas detenciones, en cada uno de estos lugares, recuerden que lo que nosotros estamos observando son patrones, son características que se deben reconocer en Abraham, el padre de esta familia, porque algo que debemos tener permanentemente presente es el momento en que el pueblo hebreo está recibiendo esta información. Una información que por supuesto para ellos no es nada de novedoso, nada de lo que está diciendo aquí perdón, Moisés al pueblo del Señor que está a los pies del monte Sinaí, es algo tan extraordinariamente original. Recuerden que este pueblo tiene la conciencia de ser descendientes de Abraham y la razón por la cual viven allí en Egipto es porque algo ha ocurrido con la familia y esta información familiar la han comunicado por ya por lo menos 10 generaciones. Así que de novedoso no tiene nada. ¿Qué sería entonces o cuál sería el aporte? El aporte entonces de este relato está en que como todo relato y toda información que es utilizada para ser comunicada, tiene una intencionalidad, hay un sesgo aquí. El sesgo y la intencionalidad, el utilizar esta información es con el propósito
de que la gente reconozca las características fundamentales que el Señor fue construyendo y se fueron desarrollando también en Abraham a través del tiempo, y que son las que tienen que comunicarse y traspasar a las siguientes generaciones. Y ellos, como son descendientes de Abraham, al oír este relato, el relato de cómo es que Abraham va conociendo al Señor y cómo es que su vida se va desarrollando en la fe, entonces puedan ellos evaluar su presente a la luz del gran patriarca. Entonces no es aquí lo subjetivo de Moisés diciéndole al pueblo que están equivocados, obedeciendo o desobedeciendo al Señor. Simplemente él les presenta esa medida objetiva de un ser humano que alcanzó una estatura, que logró llegar a cierta meta, que manifestó ciertas características, que fue perfecto delante de Dios y que es el que determina la estatura a la cual debe llegar cada uno de sus hijos y de sus descendientes. Es entonces este el propósito por el cual vamos a estudiar nosotros la vida de Abraham, porque este también es el propósito original de por qué está aquí el relato. Sin embargo, y antes de ir a observar un pantallazo general de la vida de Abraham, vamos a responder un poco a algo que quedó pendiente de nuestra clase pasada, y es la figura de Nimrod. Nimrod. Nimrod es alguien que es mencionado en el capítulo número 10 del libro de Génesis. Eh, ya que está el capítulo 9, la semana pasada estuvimos viendo a Noé, por supuesto que Nimrod es un descendiente, es un descendiente de Noé, y aparece mencionado en el versículo número 8. Voy a leer lo que dice el texto bíblico. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth y Calá, y Resen entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Eso es lo que se dice de Nimrod. Bueno, aun cuando la información es relativamente breve, podemos extraer información bastante importante. La verdad es que si hablásemos de Nimrod en este pasaje bien breve, tal como dice aquí en el versículo número 8 y en el versículo número 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Si alguien pinchara ahí en Nimrod y pincha Babel, como ya les he dicho, se nos abre el capítulo 11. Los capítulos que se van sucediendo unos a otros son los capítulos siguientes, son una ampliación o una ventana que se abre a partir de un dato particular que se menciona en el capítulo anterior. En el capítulo 10, la única lógica que tiene es llegar desde Noé hasta el desarrollo y expansión de la familia sobre la tierra, por lo menos en la tierra conocida. Esa es la intención que se tiene. Ahora, justamente dentro de todos ellos, el que destaca muchísimo es Nimrod. Nimrod se asocia a Babel. Si hiciésemos doble clic, probablemente se nos abre el capítulo 11. Y en el capítulo 11, todo este proyecto urbanístico de construcción requiere, entre otras cosas, requiere una voluntad muy fuerte, requiere una organización, requiere una administración, pero sobre todas las cosas requiere poder, un poder centralizado. Un proyecto de la envergadura de este, como el que observamos en el capítulo número 11, construir una ciudad, construir una torre, dirigir a toda una población enorme, organizar y administrar los recursos, de tal forma que este proyecto comience a desarrollarse en forma rápida y por supuesto que todas las voluntades estén como una sola, requieren una fuerte voluntad, una autoridad centralizada. Y no solamente una autoridad centralizada, sino que también una estructura que sea esta arquitectura diseñada para dirigir y mover a toda la sociedad, como podría ser, por ejemplo, eh, una guardia, un ejército, si se quiere. Ahora, en este caso, parece ser que la gran voluntad detrás de todo este proyecto es Nimrod. Ahora debo aclarar algunas cosas de lo que dice el versículo número 8. Dice, y Cusa engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso.
Este primer poderoso en la tierra es el primer poderoso de esta generación a partir de Noé. Recuerden que este es el momento en que el Señor está dando una nueva chance a la humanidad para que el propósito se cumpla, y el propósito pleno se va a cumplir una vez que aparezca el Redentor, ese tan anunciado Redentor. Del capítulo número 3 de Génesis, en el versículo número 15, que cuando Él aparezca va a venir la plenitud de... Y ese Redentor va a vencer esa mala inclinación, va a vencer la voz de Satán, va a vencer eh, esta persuasión del mundo, y va a ser capaz de resistirlo y vencerlo todo. Ahí es donde se alcanza la plenitud para toda la humanidad, y la humanidad puede volver a Dios y reconectarse plenamente con Dios. Ahora, este Nimrod se ve como alguien muy poderoso. Yo diría que casi se ve como la primera manifestación que alguien podía querer encontrar de esa figura del Redentor. Alguien con una posición importante y una influencia importante. Ahora, el problema está en que este Nimrod no se ve como esa figura del Redentor anunciado en el capítulo 3, versículo 15, sino que se ve como una simulación, se ve como un anticipo, se ve como un remedio de. Ahora, el texto bíblico dice que fue el primer poderoso. Aquí está hablando de poder. Y más adelante en el versículo 9, como ya les he dicho, justamente la información que viene después nos completa lo que se dice inicialmente. Este poder parece que reside en esto. Dice el versículo 9: y este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando dice delante de Jehová, nosotros generalmente tendemos a interpretar rápidamente que esto es algo positivo. Alguien que está en la presencia del Señor, alguien que hace algo delante de Dios, alguien que ve el rostro del Señor. No es el caso. Lo que quiere decirse es que este está haciendo algo visiblemente delante de Dios. Es decir, el Señor lo está percibiendo esto. Para el Señor no le es desconocido. No es algo que Dios ignore. ¿Y qué es lo que Dios no ignora? Lo poderoso que se está transformando en Nimrod de la tierra. Ahora, la forma en que llega a ser poderoso, dice en el versículo número 3, era un vigoroso cazador. Vigoroso cazador. Cuando está hablando de vigor, está hablando de fuerza, está hablando de fortaleza, está hablando de fuerza y capacidad física. Pero no solamente esto, sino que también de dominio. Y por supuesto da la impresión de que este vigoroso cazador no es simplemente un cazador que se dedicaba en sus ratos de ocio, o tal vez cuando tenía un poco de apetito, de salir a cazar conejitos, de ir ahí a algún lugar y traer, no sé, algunas perdices o algo, sino que en realidad, de acuerdo a algunos textos hebreos que lo comentan, es un cazador de hombres. Repito, es un cazador de otros seres humanos. Este esclaviza, domina por medio de la fuerza, por medio de la intimidación. En realidad, si tuviésemos que describir de una forma bastante vulgar a Nimrod, tendríamos que decir que este es el matón que tiene atemorizado a todo el barrio. Y todo el barrio está a merced de la voluntad y el deseo de Nimrod. Nimrod tiene a todos amenazados. Nimrod ha amedrentado a todo el mundo. Y todo el mundo obedece lo que Nimrod dice. Todo el mundo hace lo que Nimrod desea. Es así entonces como Nimrod muy probablemente comienza a construir una estructura social en la cual lo que predomina como principio y como valor es la fuerza, el poder físico. Y por supuesto también una forma de relacionarse entre los seres humanos por medio de la intimidación y la violencia. Ahora, esto nos da la impresión de que, aun cuando el Señor ha renovado toda su intención en la humanidad, parece que esta idea se ve bastante parecida a lo que observamos en la generación anterior. La generación en tiempos de Noé y antes, que dijimos que a propósito, todos los pensamientos de continuar eran mal, y parece que se trataban con violencia, con intimidación, se agredían, se dominaban, se trataban mal, y parece ser que había agresión, incluso tal vez pudiese llegando a la muerte. Después de varios capítulos vemos que llegamos al mismo punto. Y es así entonces como este Nimrod, este vigoroso cazador, hay algo que se transforma en un agente desde cierto punto de la civilización, en un agente civilizador, porque es la gran voluntad, la gran estructura de poder que permite que se edifiquen ciudades, y con esto él construye un reino. Se construye un reino.
Esta idea, la de que alguien se construye un reino, está en toda la Biblia. Ahora hay un pequeño problema. La creación y la humanidad ya tiene rey. Es el creador del universo, él es el rey supremo. Y como tal, todo entonces está bajo su soberanía, bajo su dominio, bajo su reino. Todo y todos deben seguir las órdenes y la voluntad del rey, de este rey de los cielos. Por lo tanto, entonces, cuando surge un reino, pero que es propio de este mundo, construido por la fuerza por medio de una persona, estamos hablando de dos reinos en conflicto, si es que pudiesen estar en conflicto. Porque cuando estamos hablando de conflicto, estamos hablando de dos fuerzas que hay una pugna entre ellos, dos iguales que combaten. No, no es el caso. Ya que estamos hablando de que el rey del universo es rey de todo, este reino que está construyendo Nimrod es un pequeño y miserable reducto donde alguien tiene la pretensión de construir un espacio donde la voluntad, los mandamientos y el verdadero señorío del Dios eterno no sea obedecido y se ha establecido una nueva forma de gobierno, de dominio y de autoridad. Esto, en términos bastante prácticos para su tiempo, se denomina una rebelión. Esta es una rebelión. Cuando alguien se levanta sobre los mandamientos, sobre las leyes, sobre el orden jurídico establecido en un espacio determinado. Este espacio determinado es la vastedad del universo y de la creación. Nimrod es un rebelde. Y Nimrod es alguien que está dirigiendo este conato, es alguien que lo está estructurando, y por supuesto es alguien que tiene muchas capacidades. Tiene una capacidad eh, de pensamiento, de planificación, se nota algo inteligentemente fraguado, se nota una capacidad de persuasión, un carisma, se nota poder, se nota también esa capacidad de mover gente, de desplazar gente, de convocar. En cierto sentido, yo diría que muchas de estas características que estoy mencionando yo de Nimrod a nosotros nos parecerían positivas. Y muy probablemente, cuando en algunas de nuestras iglesias hay espacios para que los hermanos elijan ciertos ministerios o líderes que han de representarnos o realizar ciertas cosas, nosotros a veces comenzamos a buscar justamente algunas de estas características como las más positivas. El que tiene carisma, el que mueve a la gente, que los persuade, el que cuando todos están en silencio frente a algo es el que levanta la voz, el único que contradice algo, el único como que aparentemente defiende delante de lo que se está estableciendo. Una voz disidente que parece que todo el mundo valida. Ahora, como yo les decía, se ve a Nimrod entonces como el agente civilizador acá, porque no solamente es la mente maestra que está detrás de la construcción de Babel, sino de que varias otras. Ahora, es en este contexto donde vamos a ver otra vez algunos puntos de lo que señalábamos en nuestra clase anterior en cuanto a Babel. Babel no solamente es un intento urbanístico que pretende la tranquilidad, la comodidad y la seguridad de la gente que ha de habitar la ciudad, sino que parece ser que tiene la intención de agrupar a la gente con un propósito que es el de edificar la torre. La ciudad tiene como propósito la torre. Y la torre, por supuesto que no es una hazaña arquitectónica eh, que pretenda otra cosa, sino eh, establecer una forma de culto. Ahora, esta forma de culto, tal como la describe el capítulo número 11, es una forma de culto conscientemente que desafía al culto que se debe observar, que es adorar al Dios Todopoderoso. No es algo que se hace en ignorancia, es algo que se hace en conciencia. Y como se hace consciente, deliberada y voluntariamente, y con muchísima lucidez, entonces eso es desafío. Más que una rebelión, es un desafío al Señor. Ahora, si debo compartirles algo que descubro en la palabra del Señor, es que cuando alguien desafía a Dios, Dios no tramita a nadie, Dios viene inmediatamente a resolver el asunto y esto queda aquí. Dios no demora a la gente que lo desafíe. Sin embargo, en este contexto, cuando vemos el capítulo número 11, lo que descubrimos entonces es que el Señor, en su bondad, lo que hace es impedir que este grupo humano alcance su cometido y construya esa torre. Porque si la construye en ese mismo momento se transforma en un sistema religioso global, porque recuerden que toda la humanidad está junta allí,
y es un sistema global que se levanta contra Dios. Ahora, en este contexto, amados míos, ya que estamos hablando de Nimrod, debo decirles que esta es la primera persona que no solamente se observa en él un gran poder político y militar, por cierto, un gran carisma, una forma de persuasión notable, sino que al mismo tiempo da la impresión de que la cabeza de este proyecto religioso y espiritual también es Nimrod, es decir, parece que sobre su cabeza hay dos sombreros, el del poder político y el del poder religioso al mismo tiempo. Sin considerar Nimrod, si yo les hablase en algún momento de, tal como lo hice en la clase anterior, si yo les hablase de alguien que está construyendo una estructura de poder y espiritual global que se levante contra Dios, inicialmente por medio de una persuasión y una capacidad de convocar y de cautivar a la gente, que cuando es resistida lo lleva a actuar con violencia y con agresión para obligar por medio de la fuerza, y que concentra tanto el poder político como como el poder religioso, y parece ser que toda la humanidad se subordina y le sigue en claro y abierto desafío a Dios. Muy probablemente más de algunos estaría pensando, esto parece el anticristo. Bueno, y efectivamente eso es, vuelvo a repetirlo. Es como una figura de anticristo. Porque esa figura es bastante arquetípica y se encuentra como tipo en todo el texto bíblico Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, parece que esto es algo inherente a, a la humanidad incrédula y rebelde. Comienza a estructurarse de esta forma. Ahora, es en este contexto, entonces, y por esa razón me detuve aquí en Nimrod, que para varios de ustedes que hicieron el trabajo de investigación, descubrieron que, bueno, aquí abro un pequeño paréntesis, no quiero hablar solamente de Nimrod, y si lo digo es más bien para iluminar lo que vamos a decir de Abraham. De acuerdo a algunos, el culto a Nimrod es un culto bastante importante que se establece allí y que más o menos tendría como la siguiente idea. Nimrod en algún momento es alguien que después de dar muerte a muchísima gente, cuando en algún momento se casa y se establece como rey, se casa con su madre. Se casa con su madre y en este casarse con su madre en algún momento él es asesinado. En el ser asesinado se descubre que posteriormente la madre está, o la esposa, vamos a llamarla así, está embarazada. Milagrosamente porque Nimrod ya está muerto. El asunto está en que en el nacimiento de este bebé no es simplemente un hijo de Nimrod, es Nimrod mismo que vuelve a la vida. Y se ve esta figura de, de una, de una madre, una figura maternal de culto que se establece, y es una forma un poco oscura de describir esa resurrección de alguien poderoso, pero poderosamente dominador, que vuelve a la vida y que se levanta. Ahora, todo esto no solamente aparece en un culto bastante antiguo, sino que en otras varias formas de culto aquí dentro de la Mesopotamia, que en los diferentes pueblos tuvo algunas variantes con nombres también diferentes, pero que la estructura más o menos se mantiene y que después de varios siglos vamos a ver que en el contexto del Nuevo Testamento algunos de esos cultos todavía permanecen. Y yo diría que algunos de esos cultos permanecen hasta el día de hoy. Sin redundar más en ello, cierro aquí el paréntesis, porque justamente teniendo como figura negativa y como una tipología de lo perverso, de lo rebelde en la persona de Enrod, quiero que ahora nos centremos en Abraham. Se supone que Abraham va a ser la antítesis. Es la antítesis. Aquí una vez más tenemos dos formas de ser, dos mentalidades, dos voluntades y hay una que es la que va a prevalecer. ¿Con cuál está Dios en este caso? La razón por la cual se menciona Nimrod, y aquí en el versículo número 8, 9 y 10, es para que ustedes piensen por un momento, ya que en todo el capítulo 10 está hablando de la expansión de estos pueblos, cómo se van multiplicando y cómo que van llenando la tierra. La idea entonces es que parece que aquello que se va extendiendo alrededor de la tierra
cuando se va construyendo sus sociedades y civilización, no es ni más ni menos que la fiel copia de Nimrod. Es decir, todos los reyes son como Nimrod. Ese es el ideal, ese es el modelo, a eso se aspira. Los reinos son como el reino de Nimrod, así se construye. Y por supuesto las relaciones y las leyes son las que se han establecido más o menos allí como en tiempos de Nimrod. Por lo tanto, en la medida que se van estableciendo nuevos reinos y se construyen estos reinos y también se edifican ciudades, parece que en todas ellas va a prevalecer inicialmente la idolatría como desafío al Señor y en segundo lugar la violencia como una forma de eh, agredir al otro y de dominar al otro. Este es el contexto entonces de lo que ocurre aquí en Ur de los Caldeos, que por lo menos desde el punto de vista de la historia universal, toda esta zona de Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización, por supuesto que es cuna de la civilización, y civilización para nosotros es algo tremendamente positivo, porque estamos hablando de desarrollo de pensamiento, desarrollo tecnológico, un gran desarrollo cultural, una serie de ideas tremendamente originales, algo creativo nunca antes visto, una capacidad humana pero impresionante, que a todas luces esto no significa que parece ser que aquí el ser humano se llenó de luz y construyó algo glorioso. Claro, desde el punto de vista de la historia universal, porque desde el punto de vista de la historia sagrada, lo que se observa es que aquello que nosotros podríamos describir como una gran cumbre desde un punto de vista espiritual es un gran abismo. Hemos dicho ya entonces que lo que llevamos visto aquí en el libro de Génesis es que las ciudades son fuentes de idolatría y de violencia. Y hay algo también asociado que vamos a ir observando con el paso de los capítulos también. Es que en estas formas de culto, en estas formas idolátricas, algo de ello implica y se manifiesta en cómo los seres humanos viven su sexualidad. La forma en que la gente vive su sexualidad está vinculada a estas formas de culto. Y es una forma de una manifestación de un corazón rebelde que se levanta contra Dios. Ahora, dicho eso, vamos entonces a Abraham. La historia de Abraham no comienza en el capítulo número 12, comienza en el capítulo número 11, pero para mantener la estructura que muchísima gente ya conoce de lo que se les enseña de Abraham, vamos a hacer una pequeña síntesis de la vida de él. Recuerden que el libro de Génesis no es una biografía de Abraham, es el registro de algunos eventos importantes y significativos en la vida de Abraham. Y no solamente los positivos, también hay algunos que podríamos llamar negativos. Tenemos entonces en el capítulo 12 a Dios llamando a Abraham. Tenemos en este mismo capítulo 12 a Abraham obedeciendo la orden del Señor. En este mismo capítulo 12, después de un recorrido bastante grande, pero muy resumido aquí, en unos pocos versículos, vemos a Abraham llegando a tierra de Canaán, porque allí lo lleva el Señor. En este mismo capítulo 12 lo que observamos es que sale de Canaán y que se va a Egipto en un contexto de hambruna, algo bastante común en su tiempo. Después ya tenemos en el capítulo 13 a Abraham de regreso en su tierra, en la tierra de Canaán. Y allí comienza a tomar un protagonismo mayor Lot. Lot. Y aquí Lot tiene bastantes recursos, tanto como Abraham, y hay una disputa y hay una separación. Después de eso, en el capítulo número 14, y aquí estoy tratando de reescribir los títulos desde el punto de vista de Abraham, no tanto de los demás personajes. Porque en el capítulo número 14 vamos a observar que Lot es hecho esclavo. Le quitan todos sus bienes y es hecho esclavo, y Abraham aquí lo redime. Después de redimir a Lot, en este mismo capítulo 14 se encuentra con un señor llamado Melquisedec, y Melquisedec le bendice. Eso en el capítulo 14. En el capítulo 15, el Señor le promete un hijo, le promete un hijo a su siervo Abraham. Y este es algo un poquito diferente a lo del capítulo 12, porque en el capítulo 12 le habla de su descendencia en términos generales, pero no puede existir una descendencia en términos generales si primero al menos no existe un hijo. Ese hijo es el que es anunciado aquí en el capítulo número 15. Ya para el capítulo 16 ocurre una cosa
poquito negativa. Y es el hecho de que Sarai, la esposa de Abraham, eh, tiene una idea bastante original, muy buena por cierto, pero esta idea como que casi está a punto de hacer que la promesa del Señor no se cumpla y de que el plan del Señor se altere un poco, da la impresión. Lo que va a ocurrir aquí entonces es que van a ser un niñito llamado Ismael, que es un hijo de Abraham, pero no es el hijo de la promesa, es un hijo que van a ser a una dama llamada Agar, que es una esclava egipcia. Ya para el capítulo número 17, el Señor va a establecer el pacto con Abraham. Y este pacto también implica el cambio de nombre. Ya va a dejar de ser Abraham y se va a transformar en Abraham. Abraham, o bueno, en hebreo sería Abraham. Abraham. Abraham, eh, al tener un nuevo nombre, es una nueva persona. Hay algo que va ocurriendo con él. Y después que ocurre esto, ya para el capítulo número 18, eh, teniendo como y tomando como antecedente la decisión del Señor de destruir Sodoma, la ciudad de Sodoma, y también Gomorra, en el capítulo 18 el Señor anuncia a Abraham ya no el nacimiento de un hijo, sino que el nacimiento de Isaac. Isaac. Isaac ya el Señor lo llama, lo nombra, lo menciona, y por el hecho de nombrarlo, por el hecho de llamarlo, lo está trayendo a existencia. Y el Señor da fecha, le dice, mira, de aquí al próximo, eh, en la cantidad de tiempo, de meses de la vida, vas a tener tu hijo en tu brazo. Una cosa bastante extraordinaria, y es allí donde se da el relato de Sodoma, Gomorra, y allí tenemos a Lot, que lo pierde todo, son destruidas esas ciudades. Y a propósito, allí también tenemos en ese perverso y triste capítulo 19, a propósito aquí con que me lo estuve saltando, ya que estamos siguiendo la historia de Abraham, eh, Lot también va a tener unos hijos, pero esos hijos, esos varones, son por una vía incestuosa porque tienen sexo con sus hijas. Las hijas emborrachan al padre, tienen sexo con él, nacen dos hijos. Entonces, a propósito aquí, se ve el linaje de Abraham como un linaje diferente en el contexto del barrio, donde parece ser que los linajes como vienen, como son, lo que piensan, lo que creen, y su voluntad y sus pensamientos son diferentes respecto de su relación con Dios. De aquí en más, entonces, lo que vamos a observar es que la figura de Abraham cada vez va creciendo. Es un Abraham que se va agigantando, si podríamos decirlo de esa forma, y en esa figura gigante que comienza a encumbrar, lo que observamos es cómo este hombre comienza a tener un conocimiento cada vez más pleno de Dios, y en la medida que ese conocimiento es mayor, también lo es su propia persona, y se nos transforma en un gigante de tal forma que, no construyendo ciudades y no teniendo un ejército, todos los reyes del barrio tratan, porque consideran a Abraham, lo tratan como un rey, como si fuese un rey. Y por la forma en que este hombre vive, adora y se conecta con su Dios, lo consideran como una especie de sacerdote. Es decir, para toda la gente de su localidad, de todo el barrio allí, Abraham es un rey y sacerdote. Recuerden esto, por favor, porque precisamente es lo que el Señor les va a decir a ellos, a este mismo pueblo que está escuchando este relato de boca de Moisés, donde no solamente está repitiendo algunas historias que ellos ya saben, que tienen una forma inconexa, sino que hay dirigido con un plan, con una intención moralizante, ejemplarizadora en la persona de Abraham. Por supuesto, porque le está dirigiendo y les está instruyendo, tiene una intención didáctica aquí. Ahora, en todo este contexto, lo que observamos también es cómo se van desarrollando algunos de estos linajes, los hijos de Lot, qué va a ocurrir con Ismael, todo en contraste con la figura de Isaac. La idea es que llega un punto en que observamos que el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, esto en el capítulo número 22. Y si me preguntan a mí cuando estudiamos este capítulo, en la clase del lunes, vamos a observar que eh,
Cuando el Señor le habla a Abraham en el capítulo número 12, las palabras que allí utiliza el Señor son exactamente las mismas del capítulo 22. Cuando el Señor le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, cuando Abraham llega a esa tierra que Dios le mostró, parece que ese lugar es el capítulo 22. Todos los anteriores capítulos entonces, desde el 12 hasta el 21, son simplemente un preámbulo. ¿Preámbulo de qué? El preámbulo del capítulo 22, al lugar donde Dios siempre quiso llevar a Abraham. Ahora, todos estos capítulos, la intención que tienen también, si recuerdan la información que les he compartido en clases pasadas, es ilustrarnos el proceso de crecimiento de fe que tiene Abraham, el padre de la fe, o emuná, esta es la palabra en hebreo, se los deletreo, E, M, U, N, A, emuná. Y si alguno la ha visto escrita con una H al final, ya también podría hacerlo. Emuná. Para este caso, la emuná es la fe de Abraham. Pero como ya hemos aprendido también, la forma en que alguien va creciendo va en directa proporción al conocimiento que tiene de Dios. Ahora, este conocimiento de Dios se da precisamente en el marco y en el contexto de el pasar por pruebas, repito, pruebas. Y esto es lo que precisamente son todos estos relatos que estamos viendo aquí en esta diapositiva. Diferentes tipos de pruebas a las cuales se ha sometido Abraham. Ahora, esta larga recopilación de pruebas son una especie de abanico o repertorio de todas las potenciales o tipos de pruebas que un ser humano pueda encontrar en su vida y en su caminar de fe. Por lo tanto, esto tiene un carácter instructivo. Son instrucciones aquí. Justamente en el libro de Romanos, en el contexto del Nuevo Testamento, cuando Pablo está enseñando y está escribiendo a la iglesia de Roma, a los creyentes, una comunidad constituida por un grupo importante de gente judía y un grupo mayor todavía de gente venida de la gentilidad. Toma allí Pablo como ejemplo a Abraham, Abraham tanto como padre de los de la circuncisión, como también padre de los que no son de la circuncisión, porque aquello que los une es su fe, su emuná, y precisamente, dice Pablo, que dice, tiene esta misma idea en el libro de Gálatas, que al presentarnos la vida de Abraham, todos aquellos que son hijos de Abraham y descendientes de Abraham en cuanto a su fe, deben seguir sus pisadas. Repito, seguir sus pisadas. Seguir las pisadas no simplemente significa seguir en la dirección en que alguien va. Yo no sé si alguna vez ustedes han transitado por alguna zona rural, por alguna zona más bien agreste, donde no hay camino y donde puede ser que el terreno sea demasiado peligroso porque o es muy blando o también está muy húmedo o porque simplemente es peligroso. Cuando esto es así, lo más importante es que usted vaya caminando con alguien de la zona, con alguien que conozca el camino, porque precisamente en ese momento de camino, no hay camino, no se ve camino. ¿Y qué es lo que debe hacer la persona desconocida en este caso? Debe ir siguiendo a aquel que sí conoce el camino o que va construyendo camino. ¿Y cuál es la forma de transitar? El que va siguiendo, lo que debe observar es precisamente dónde el que va adelante pone firmemente el pie. Por eso digo que no es simplemente ir siguiendo una ruta, es pisar, poner el pie exactamente en el mismo lugar donde el que va adelante puso el pie. Y el otro pie también. Es decir, siguiendo pisada por pisada, pisando de la misma forma y pisando en el mismo lugar. ¿Qué permite esto? Permite caminar confiadamente, permite caminar en seguridad, permite caminar y seguir avanzando. Eso es lo que pretende enseñarse aquí como una revelación espiritual tremendamente poderosa a través de la vida de Abraham. Sin embargo, aun cuando es bastante fuerte, muy sublime este capítulo 22, el relato de Abraham no acaba ahí. En el capítulo número 23, Sara, su esposa, parte
Y con la partida de Sara no acaba todo. El capítulo número 24 nos cuenta que hay algo muy importante que también debe hacer Abraham o Abraham, y es encontrar esposa para su hijo, para que su hijo se case, Isaac. Y después que eso ocurre en un capítulo muy, muy precioso, ya finalizamos con la vida de Abraham en el capítulo 95, con Abraham teniendo nuevos hijos, tiene una nueva esposa, y ahí Abraham parte, parte de esta vida. Entonces tendríamos que decir que el relato de Abraham se inicia a finales del capítulo número 11. Ya lo más conocido y popular para nosotros es su aparición en el capítulo 12. Pero vean esta larga secuencia de capítulos, desde el 12 y hasta el 25. Repito, esta no es una biografía de Abraham. Este es el relato de los eventos más significativos en la vida de Abraham. Y los eventos más significativos en la vida de Abraham son aquellos en los cuales Dios construyó algo en él. En esta relación entre el Señor y su siervo. Que en medio de un contexto, como vimos, donde lo que impera es la idolatría, donde lo que impera es la violencia, el egoísmo ciego, materialista, porque lo que vamos a ver es que esos tres enemigos que vimos inicialmente, que son la voz de Satán, el mundo, la mala inclinación, la que lleva a satisfacer nuestros deseos, nuestro placer, en esta generación está todo eso desatado, desatado. Y el estilo de vida lo muestra. Y precisamente entonces Dios parece ser que no tiene cabida. Por esa razón ya el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador, se ha vuelto como una presencia invisible. Y lo que el ser humano ha hecho es construir un nuevo sistema. Este nuevo sistema se llama idolatría. Este es un sistema creado por el ser humano. Es una mentira, es un engaño, es una falacia. Que no solamente es un engaño en términos de la adoración y culto, sino que es un engaño en términos de la percepción que se tiene de la realidad, una realidad completamente deformada. Por esa razón es que las relaciones son deformadas. El trato no es el que ha establecido el Señor. Por esa razón las consecuencias para la humanidad que vive de esa forma es cada vez más triste, más decadente, más violenta, más mortal. Es así entonces como nos vamos a encontrar con Abraham. Les voy a pedir que abran su Biblia, que la tengan allí a mano. Por causa de los minutos que quedan y porque no es tanto esto que vamos a ver, vamos a leer solamente el capítulo. Voy a leer el capítulo 11 porque aquí ya aparece mencionado Abraham. Es raro porque Abraham, siendo llamado por el Señor en el capítulo 12, ya es mencionado en el capítulo 11, pero recuerden lo que en algún momento les he contado. Si ustedes leen algo muy resumido, muy cortito y no le entienden, lo que deben hacer es doble clic allí y se nos abre la ventana del capítulo siguiente. Leo entonces en el capítulo número 11 a partir del versículo 27 que dice así. Estas son las generaciones de... A ver, voy a leer mejor a partir del versículo 25. Capítulo 11, versículo 25. Dice así. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y este Taré, el que se menciona en el versículo 26, vivió 70 años y engendró, noten, engendró, tuvo tres hijos, tres varoncitos. Abraham, Nacor y Harán. Abraham, Nacor y Harán. Ese es Taré. Un hombre que tuvo tres hijos. Y estas son las generaciones de Taré. Vuelve a repetirse en el versículo 27. Taré engendró a Abraham, Nacor y Harán. Y Harán, ahora, un pequeño paréntesis, cuando en un texto bíblico ustedes encuentran un listado de personas, ciudades, naciones, siempre, repito, siempre, siempre ese orden tiene una lógica. Se está categorizando a la gente o a los pueblos, en este caso puede ser, siempre va en orden de importancia o por riqueza, por dignidad, por espiritualidad, por la razón que sea. En este caso es por el orden del nacimiento. El mayor es Abraham, es el primogénito. Después viene Nacor y después viene Harán. Pero lo que nos dice el versículo 27 es que el menor, Harán, engendró al otro, o sea, es el que primero tuvo hijo, es el que primero tuvo descendencia.
Y el versículo 28 nos dice algo muy triste. Este hermano de Abraham, el menor, Harán, murió. Murió antes que su padre Taré, lo cual es una desgracia, porque lo más normal es que siempre los padres partan antes que los hijos. Cuando un hijo parte antes que un padre, esto es una tristeza enorme. Y aquí en este caso, el hijo parte antes que el padre, partió y muere allí en Ur de los Caldeos. Recuerden que a Harán ya le nació un hijo, Lot, y este Lot quedó huérfano. Dice el versículo 29, y tomaron a Abraham y Nacor, es decir, los otros dos, tomaron para sí mujeres. Parece que se casaron después. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y de Iscá. Más Sarai era estéril y no tenía hijo. Quiero hacer una pequeña precisión acá, santos del Señor, y esto es algo que tal vez no hayan percibido en la Escritura. A propósito de ciertas malas intenciones o malas interpretaciones que alguna gente tiene a propósito de lo que cree ver o entender, y también bajo la influencia de la mala comprensión que alguna gente tiene del texto bíblico. Lo que quiero aclarar es que en términos bíblicos, todas las veces que aparece un gran personaje, ese gran personaje no siempre aparece solo. Ese gran personaje siempre aparece junto con alguien. Es decir, nunca aparece solo y siempre aparecen dos personajes, tanto un hombre como una mujer. En realidad, cuando Dios está actuando y obrando, es al interior de una familia y es un matrimonio. Y lo que vamos a ver a partir de aquí es que la historia no es la historia de Abraham, es la historia de Abraham y Sarai. Cómo Dios los une, cómo Dios tiene un propósito con ellos, porque para construir familia no basta el bruto, para construir familia se requieren dos. Y lo que vamos a observar es que quien construye realmente familia, esa mano maestra utilizada por el Señor, vamos a ver que es la figura femenina más que la del varón. Pero en este caso es Abraham y Sarai. Por lo tanto, esta larga lista de capítulos que vamos a observar aquí, que tengo aquí todavía en la diapositiva, no solamente porque se me quedó pegada allí, es porque vamos a darnos cuenta que el Señor va teniendo un trato no solamente con Abraham, va teniendo un trato con Sarai. Ambos van siendo probados, ambos van creciendo, ambos van conociendo a Dios. Y es en el momento en que ambos van conociendo al Señor, a ambos el Señor les cambia el nombre, ambos tienen un encuentro con el Señor, ambos son desafiados por Dios, porque a ambos Dios los utiliza y a través de ambos el Señor hace un milagro, les da un hijo. Porque resulta que no solamente Abraham era incapaz de tener hijos, porque cuando Dios lo llama, el tipo ya no puede tener hijos. Sarai tampoco. Dios los va a usar a ambos cuando ambos no pueden hacer lo que Dios dice que va a ocurrir. Así que de aquí en más, santos del Señor, por favor, tengan cuidado en esto. No hablen simplemente de Abraham, no, también está su esposa. Lo mismo que con Isaac. Isaac no está solo, está Rebeca. Jacob tampoco está en el aire. Existe Lea, existe Raquel. Incluso José, ¿no? José tampoco va a quedar solo, en algún momento va a tener mujer. Y justamente en la historia de José hay una mujer que quiere introducirse, ¿no? Pero hay otra que es la que el Señor tiene para él. Y esto es lo que vamos a observar en todos los relatos bíblicos. Vamos entonces al capítulo 11 que estaba leyendo. Y se dice que Sarai era estéril, no tenía hijo. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y aquí es bien raro, porque en el versículo 31 del capítulo 11, lo que dice el texto bíblico es que la persona que va camino a Canaán no es Abraham, es Taré. Taré el viejo tomó a la gente, tomó a todas las personas y se va. Dice, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. No llegaron hasta allá, llegaron hasta ese lugar. Y fueron los días de Taré de 250 años y murió Taré en Harán. Ahí llegó. Ahora vamos a tratar de retroceder aquí al mapita, por lo menos para que esto nos ayude. Aquí tenemos el mapa. La tierra de Harán nos queda un poquito por aquí arribita. No sé si ven aquí, dice Génesis 12:5. Aquí se menciona Harán. Aquí está la tierra de Harán, es decir, Tare sale con la familia, van por este lugar porque aquí en medio es desierto, si vienen en forma recta a Canaán, se mueren en el desierto, tienen que seguir aquí porque ellos tienen muchos animales, tienen muchas bestias, eso es lento, allí tienen su inversión, esa es su riqueza, pero tienen que seguir el curso
perdón, más que el curso, tienen que seguir la ruta del río, tienen que ir alrededor del Éufrates porque allí tienen agua, y hay vegetación, allí hay pasto y agua para las bestias. Pero parece ser que al anciano no le da para más y no llega a Canaán, sino que queda aquí en tierra de Harán. Mencionarles algo. ¿Por qué se dice aquí en el capítulo 11 que es Taré el que va a la tierra de Canaán? Bueno, lo que debo recordarles aquí es que estas sociedades son patriarcales. Las sociedades patriarcales son aquellas donde es importante para la dirección de la familia la guía y la luz que tienen los patriarcas, que tiene el padre. Ahora, últimamente, en nuestra cultura contemporánea, cuando la expresión patriarcado es algo negativo, y es negativo por causa de que a esa palabra, a ese concepto, se le han asociado ciertas prácticas que algunas personas no solamente califican como negativos, sino que efectivamente eso está asociado a ciertas acciones de daño o perjuicio a otros, en este caso a las mujeres, las esposas, las madres, las hijas, lo que sea. Está bien. Pero eso es una cosa más bien contemporánea. El punto está en que a veces nosotros, a partir de nuestro presente, de nuestros parámetros, tendemos a revisarlo, aquí viene el revisionismo, comenzamos a revisar todo lo pasado. Y no solamente comenzamos a revisarlo, comenzamos a reinterpretarlo con nuevas lecturas. Y nos imaginamos que ese pasado era de tal forma a la luz de nuestro presente. Bueno, eso sí, entonces, como algunas personas cuando escuchan la expresión patriarcado o patriarcal se ve como algo negativo. Sin embargo, en un contexto bíblico no es para nada negativo, porque resulta que el patriarca no es el tipo que debe andar abusando de su esposa, golpearla, humillarla, y debe andar también arrastrando o abusando de sus hijas o de todas las mujeres que tiene como sirvienta. Eso no significa ser un patriarca. El patriarca es aquel que es puesto por cabeza de la familia y es el responsable número uno y es el que debe salvaguardar, proteger y guiar. Es la voz de Dios al interior de la familia que tiene que permitir que todos tengan luz para que se construya esa familia. Ese es el patriarca. Ahora, lamentablemente, por causa de lo que ha sucedido, esta estructura patriarcal aquí de verdad está un poco deformada. ¿Y por qué? Ya les he dicho que estas sociedades no están conectadas con Dios, son idólatras completamente. Tare también es un idólatra. Es un idólatra. Entonces, ¿qué ocurre si es un idólatra? Porque Ur de los caldeos es una gran ciudad y como ya les dije, todas las ciudades son idólatras y también impera la violencia. Además, la tierra de los caldeos tiene fama de la adivinación, de la hechicería. Bueno, nosotros le llamamos así, para ellos simplemente serían sacerdotes. Por lo tanto, imagínense cómo es la vida allí en la ciudad de Ur. Bueno, es así entonces como en medio de ese contexto idolátrico, el Señor habla a Abraham. Abraham es el que oye la voz de Dios y Abraham también es un pagano. ¿Por qué? Porque él vive en una familia pagana. Taré es un pagano, Abraham es un pagano. Sus hermanos también, Nacor y Harán, son todos paganos. No conocen a Dios. Nunca han visto a Dios. Dios, como dice el capítulo 12, versículo 1, le habla a Abraham. Abraham ya tiene su edad, ya es un hombre bastante mayor. Pero como es una estructura patriarcal, ya que el anciano, su padre, está vivo, Abraham no puede tomar ninguna decisión. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer Abraham? Venir delante de su padre, decirle lo que ha ocurrido y pedirle la autorización al anciano, el patriarca. Y el patriarca no es simplemente el que tiene que autorizarlo. El patriarca es el que tiene que bendecirlo y darle la orden para que vaya. No darle permiso, darle la orden para que vaya. Es el patriarca el que tiene que decir, ve para allá, yo te bendigo. Entonces el hijo que sale en obediencia porque va a cumplir la voluntad del padre, del patriarca, y precisamente el patriarca, si es que está sintonizado con Dios, en realidad es instrumento y manifestación de la voz de Dios, lo cual sería una grandísima bendición. Ahora, tanto el hijo como el papá están los dos en tinieblas. Claro que el viejo está más tenebroso que todos, pero sin embargo Abraham es un muy buen hijo. Y es obediente a su hijo, a su papá, oye el papá, obedece el papá, hasta el cuidado del papá. Eh, entonces el viejo lo que vemos aquí es que da la orden al hijo. Ya, vete. Pero ¿por qué en el capítulo 11 se ve como que Taré va saliendo? Bueno, porque resulta que el viejo muy viejo será, pero tonto no es. ¿Y qué es lo que hace? Él se va con su hijo. Taré se va con su hijo.
Y en el capítulo 11 es descrito como que Taré es el que va guiando para salvaguardar la estructura patriarcal, porque como el viejo todavía está vivo, se tiene que decir de esa forma, pero lo que ocurrió en realidad es lo que se nos cuenta en el capítulo 12. ¿Mm? Recuerden siempre eso. Entonces lo que observamos aquí, ¿por qué Taré decide irse con Abraham? Recuerden que Taré tiene tres hijos, el menor de ellos murió, van quedando dos, Abraham y Nacor, pero Taré decide irse porque el que se va es Abraham. Se ve algo muy importante. El viejo, muy anciano será, pero tonto no es, y se da cuenta que su propia supervivencia y su propio bienestar depende de que él se vaya con Abraham. Es decir, de los tres hijos, el mejor es Abraham. Abraham es un buen hijo. Estará en tiniebla, pero es un buen hijo. Procura ser un buen hijo. Otra cosa importante que también se nos muestra en el relato. Aun cuando Abraham no tiene hijos y se casó con una mujer estéril, que tampoco puede tener hijos, esto no limitó su capacidad ni su maternidad, porque resulta que acogen a Lot y lo toma como su hijo y lo va a amar y a criar como su hijo. Entonces lo que observamos ya en el capítulo número 11 es que Abraham es un buen hijo y es un buen papá. Y a propósito, cuando se habla de su mujer, se nota también que es un buen esposo, o sea, es un buen hijo, es un buen esposo y es un buen papá. Eso es lo que se nos indica, parece ser como antecedente de cómo es que el Señor se acerca a él y lo llama. Ocurre entonces en Abraham algo semejante a lo de Noé, que parece ser que cuando el Señor mira esta humanidad, Abraham es al parecer en el vecindario lo mejorcito que hay y el Señor le habla. Ahora yo no sé a cuánta otra gente Dios le habló, pero lo que ocurre y lo que se menciona aquí en el capítulo 12 es que por fin Dios hablando a alguien, alguien oye a Dios. Y esta es la primera gran virtud de Abraham, oír, oír. Hay alguien que lo llama y muy probablemente lo llama y lo llama por su nombre. Dice el versículo número 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si ustedes ven ese capítulo 2 inicialmente en los primeros tres versículos, verán que el único que está hablando es Dios. Dios le habla a Abraham, no se le aparece, Dios le habla. Lo que percibe Abraham es una voz, pero lo que ocurre con Abraham es que Abraham oye esta voz y obedece a la voz. Porque en ningún momento ustedes van a ver que Abraham dialoga, rebate, elude o porfía, sino que rápidamente se rinde y esa voz lo que le dice, él la hace, la va a cumplir. Ahora, lo que el Señor le dice es que se vaya y le hace una promesa. La promesa está en el versículo número 2 y versículo 3. Incluye tres cosas muy importantes. En primer lugar, que hará de él una gran nación, lo cual es una cosa poderosa porque él ni siquiera tiene hijos. Hará de él una gran nación. Lo segundo está asociado a eso, que para ser una gran nación necesita una tierra, por lo tanto el Señor le va a dar una tierra. Ahora, esa nación y esa tierra, en tercer lugar, va a ser bendición para todo el resto de las naciones. Entonces lo que se observa aquí es que una vez más el Señor sigue con su plan de todas las naciones, de toda la humanidad. Pero para cumplir ese plan con todos, el Señor comienza llamando a uno. Y con ese uno, el Señor construirá una nación. Y esta nación está en función de la totalidad de lo global. Así es como ocurre. Entonces parece ser que el destino de todos absolutamente está en esta respuesta de Abraham. En esta bendita respuesta de obediencia de Abraham. Lo que dice el texto es que Abraham se fue, estoy leyendo el versículo número 4 del capítulo 12, y a propósito, simplemente como un pequeño dato, ya que les estaba mostrando la diapositiva del viaje, cuando muere Taré aquí es cuando realmente puede descender en picada Abraham y caminar mucho más rápido hasta llegar a tierra de Canaán. Porque en el recorrido, tal como el Señor le dice, deja tu tierra y tu parentela, esa parentela la va a ir dejando poco a poco. No porque él no quiera dejarles, porque esa parentela no lo quiere dejar a él. Hay algo en Abraham que es atractivo.
Eso es lo que vio su padre, se va con él. Eso es lo que sigue viendo Lot, se va con él. Pero en la medida que él va quedando aparentemente solo, es cuando más se fortalece la relación con el Señor y cuando más Dios lo llena todo. Bien, sigo avanzando entonces. En el versículo número 4 dice así: se fue Abraham, como Jehová le dijo. Lot fue con él. Repito, Lot fue con él. Porque es su hijo, porque está bien con Abraham, lo pasa bien. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Ni idea, pero el tipo ya es anciano. Y vean, por favor, otra cosa importante, algo importante. Algo debo decirle de la ciudad de Ur de los Caldeos. Dicen los arqueólogos que muy probablemente se han descubierto rastros en lo que sería la Ur, en los niveles más inferiores que corresponderían a la edad del Abraham bíblico. Dicen los arqueólogos que en ese tiempo esa Ur de los Caldeos no era una ciudad miserable, pequeña y triste, ¿no? Era una gran urbe, vivía muchísima gente. Incluso en esa ciudad, en la ciudad en tiempos de Abraham, existían edificios de 4 pisos. Yo no sé si usted vive en un edificio de 4 pisos. Hay algunos de ustedes que apenas viven en una casa de 2 pisos o en una casa de 1 piso. Abraham muy probablemente era de los que vivían en una casa de 4 pisos. Y era una casa de 4 pisos porque en el primer piso se conservaban algunos ganados importantes, o allí estaba el negocio. En el segundo piso vivían los sirvientes y en el tercer y cuarto piso vivían los señores, los dueños. Y cuando estamos hablando de casa, en realidad era como una manzana, una cosa gigantesca. Dicen los mismos arqueólogos que en estas casas más importantes había agua potable y había baño con alcantarillado. Ur de los Caldeos, en tiempo de Abraham, agua y alcantarillado. Llegaba el agua a la casa. Probablemente en una de estas casas vive Abraham. Vive en una casa con sus sirvientes, con su mesa, con su cama, con su comida, con su plasma de 90 pulgadas en el baño. En el dormitorio tiene un plasma de 200 pulgadas, en el living tiene un plasma de 500 pulgadas. El tipo tiene mucha plata. ¿Y de qué vive? Bueno, de la ganadería, pero resulta que él tiene su oficina y vive en la ciudad. El negocio está afuera. Él manda a los sirvientes. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir con él y en él para oír la voz de Dios? Deja su casa, deja sus comodidades, deja sus bienes, deja todo eso. O sea, va a dejar su vida sedentario y cómoda para vivir como un nómade. Deja su casa, su living, su comodidad de la cama, la mesa y los cubiertos que tiene y se va a vivir al desierto. Va a dormir sobre una alfombra, no va a tener dormitorios, no va a tener nada de eso, no va a tener agua potable. ¿A qué baño va Abraham? ¿A qué baño va su mujer? Si algunos piensan, como equivocadamente a veces pienso yo también, si cuando el Señor le dice a Abraham que lo va a tomar y lo va a bendecir, si hay algunos que están pensando que esa promesa involucra riqueza, debo decirle que en el caso de Abraham no es así. El tipo ya es rico cuando Dios lo llama. Incluso cuando él sale comienza a perder. Pierde comodidades, pierde lujo, pierde aparentemente beneficio. Es como un retroceso en la vida de Abraham. Y él vive como cualquiera de sus sirvientes y junto con los sirvientes se va. Sigo leyendo entonces. Es esta la vida que tiene Abraham. Vuelvo al versículo número 5. Y teniendo todo esto en mente y pensando en que piensen por favor la cantidad de dinero que tiene Abraham. Porque cuando se detiene allí en Harán, el ganado que tiene se le multiplica. Al tipo se le va multiplicando todo, tiene una gracia y un tono notable. Sin embargo, cuando tiene que moverse, quiero que vean por favor en el versículo 5, esto es importante, son detalles que nos hablan. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y en tercer lugar sus bienes y las personas que había adquirido en Harán y salieron. Es decir, cuando se mueve Abraham, ¿qué es lo más importante para él? Su mujer. Repito, lo más importante para Abraham es su esposa. Lo más valioso, su mayor tesoro es su esposa. El tipo no le importa la plata. Su mujer es su valioso tesoro. Es su princesa. Mi princesa, eso significa Sarai. En segundo lugar, lleva a Lot, su hijo, porque lo ha tomado como hijo. Y también sus cosas. Y el hombre se va. Y salieron para ir, dice el versículo 5 al final, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es decir, se ve algo muy hermoso en Abraham, que ojalá esta gente, los que están escuchando el relato,
Cuando lo cuenta Moisés, hagan también lo mismo. Y le está diciendo Moisés. Y Abraham fue a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó. No se entretuvo en el camino, no se detuvo en el camino, no se perdió ni se extravió en el camino. Salió de un punto y llegó al otro lugar. Dios lo llevó allí y allí llegó. Es decir, lo que se comienza se termina. Ese es Abraham. Y así deben ser ustedes. Algo más le dice. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, que resulta que... ¡oh! Noten por favor que el Señor está sacando a Abraham de un lugar donde viven con muchísima tecnología, desarrollo social, muchísima opulencia, y el Señor está llevando a un barrio flaite, a un barrio peligroso. Sin embargo, como este está en la voluntad del Señor, ocurre algo extraordinariamente notable. Vean por favor que en todos los primeros versículos, desde el 1 hasta el 6, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es el grado de revelación que tiene Abraham? Oír la voz de Dios. Pero en la medida que iba obedeciendo la voz de Dios se la haciendo más fuerte. Y en el versículo 7, yo no sé qué ocurrió, pero ya no escucho una voz, una presencia se le aparece. Esto es subir en grado de relación con el Señor. Se le aparece el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y saben lo que comienza a hacer allí? Abraham edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. ¿Y qué es lo que comenzó a hacer en ese momento? Todo en la medida que él se va moviendo comienza a llenar de altares ese lugar. Y cada vez que hace altares comienza a manifestarse el Señor se le aparece, el Señor se le aparece. Mientras más adora al Señor, más el Señor se le aparece. Ahora lo que es raro, para los pobres cananeos aquí están, plop, aquí no entienden nada, porque siendo además unos flaites, los cananeos están bien confundidos, porque resulta que los cananeos son tremendamente idólatras y son terriblemente, por supuesto que son paganos, no tienen uno, tienen una infinidad de deidades, y resulta que vienen a este tipo adorando a un solo Dios, y más encima no tiene imágenes, no tiene nada, es una cosa rara. Lo ven a él hablando con el aire, con el cielo, con qué, no saben qué onda. Y otra cosa más que también sorprende a los cananeos, que por supuesto son cananeos, son muy sensuales. Los cultos que tienen ellos son prostitución sagrada, van a tener sexo, pila de mujeres, los hombrecitos entre ellos pasa de todo. Esas son sus formas de culto. Y ven a este tipo que tiene una sola mujer. Este tipo es raro. O sea, llegó un raro aquí al barrio. Adora a un Dios, a uno solo, que nadie lo ve, no tiene imagen, no le construyó un edificio. Y aparte de eso tiene una sola mujer. Es raro, Abraham. Es súper raro. Bueno, pero aparte de ser raro y los cananeos están tratando de comprenderlo, y después se comienzan a acostumbrar a él, por supuesto. Dice el versículo número 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, edificó allí un altar a Jehová. Y aquí hace una cosa nunca antes vista por Abraham. Él primero escuchaba la voz de Dios, cuando Dios deseaba hablar con él. Después el Señor se le aparece, pero el Señor decide aparecerse a él. Y un día Abraham toma el celular y él lo llama. Eso es invocar, llamar. Señor, ven. Y el Señor se le manifiesta. Esto es comunión. Esto es crecer en espiritualidad. Abraham llama a Dios y Dios viene. Dios responde. Eh, Parece ser que no podríamos tener nada más lindo, hermoso y glorioso que lo que le está ocurriendo a Abraham aquí. Sin embargo, lo triste del relato bíblico es que también se nos cuenta que después de estar viviendo allí en tierra de Canaán, donde Abraham oye la voz de Dios, donde Dios se le aparece, donde invoca el nombre del Señor, es decir, llama a Dios y Dios acude a él, Dios acude a él, parece ser que está viviendo casi como en el cielo. Recuerden que para Abraham lo más importante es su esposa, su hijo, es decir, su familia. Después vienen las cosas. Parece que es una forma distinta que tienen los demás de verlo todo. Y parece que esta mentalidad que él tiene va cambiando a la medida que va conociendo más a Dios. Lo cual hace que a partir del versículo 10 se vea como una cosa muy rara y estúpida,
el hecho de que él se vaya a Egipto. Dice el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai su mujer. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala, vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, esto por causa del tiempo y para no tenerlos excesivamente aquí conectados al video, porque lleva más o menos como 1 hora y 15, quiero comentar algunas cosas muy cortitas, pero importantes. Aquí parece que vemos una mentalidad completamente diferente de Abraham. Este es como otro Abraham, porque aun cuando para Abraham lo más importante en primer lugar es su esposa, en segundo lugar, su hijo, en tercer lugar, sus bienes, en último lugar, él. Aquí está preocupado de quién, de él. ¿Y de quién más está preocupado? De sus bienes. ¿Qué es lo que cree? ¿Por qué está yendo a Egipto? Por hambre. Lo que hemos visto en todos los primeros versículos es que cuando él se mueve porque Dios le habla, se mueve porque Dios lo dirige. Creo que aquí Dios no le habló. Entonces, ¿por qué se va a Egipto? Si Dios no le habló, si Dios no le dijo, si Dios no le ordenó. Aquí en todo el recorrido, en todos estos versículos que acabo de leer, desde el 20 al 21, no van a leer que Abraham haya hecho ningún altar. No invocó a Dios. ¿Por qué no llama al Señor? Entonces tampoco se le aparece el Señor. Parece que se cortó la comunicación aquí en estos versículos del 10 al 20. ¿Por qué no consultó a Dios? ¿Por qué no le preguntó a Dios? ¿Por qué fue tan grande su miedo por el hambre? Parece que aquí hay algo seductor en Egipto. Es el mundo que le está diciendo que hay algo que yo te puedo dar y tú puedes recibir. ¿Y el miedo de dónde viene? Bueno, no sabemos. La cuestión es que se va y allí descubre otra cosa. Piensa que como su mujer es hermosa, a él lo van a matar. ¿Por qué podrían matarlo? Bueno, hay alguna gente que aquí se perturba porque piensan que Sarai es muy anciana y se ve como un relato tonto que el faraón, el rey de Egipto, quiere tomar una mujer. Bueno, recuerden por favor que Abraham tiene un porte de rey, y Sarai también. Recuerden que Sarai es la señora, ella no tiene tratamientos de belleza y una mantención que nadie se podría dar excepto ella, porque ella es la reina y de todo eso, entonces yo creo que está muy bien mantenida. Ahora, a propósito, hay otra cosa que puede ser muy importante, y es el hecho de que en tierra de Egipto, si llega una persona como Sarai, Sarai es una belleza exótica. Una belleza exótica es alguien que no es del lugar, una belleza rara. Entonces, una belleza no típica hace que esa belleza sea mucho más atractiva. Ahora debemos recordar también que los faraones de Egipto eran reyes que, por causa de su opulencia y de su prestigio, no tenían una mujer, tenían varias. Entonces era prestigioso tener diferentes tipos de mujeres, y ojalá las más exóticas y bellas. Entonces la belleza de Sarai es atípica. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, como práctica que esta gente tiene, cuando alguien quiere tomar a una mujer, el tal varón lo que debía hacer era pagar una dote, pagar una dote. Entonces aquí teme Abraham que van a querer tomarla por mujer, pero como esa mujer está casada, bueno, la forma más simple de poder tomarla legalmente era que el esposo desapareciera. Entonces lo que él teme es que lo maten. Y allí ella podría estar en condición de libertad para que alguien la tome como mujer. Ahora, por eso le dice que ella diga que es su hermana, lo cual algo de eso hay, porque son parientes, tienen cierto grado de parentesco, es una familia así media endogámica, por cierto. Y aparte de eso, le dice que tenga silencio. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando dice que el texto que hizo el faraón hizo bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, le está dando la dote. En otras palabras, Faraón está comprando a su mujer. ¿Y saben lo que hace el fruto de Abraham? La entrega y la vende. Este parece que es otro Abraham. Su máximo tesoro era su mujer.
vende a su mujer. Pero lo que es más estúpido de todo es que las benditas y gloriosas promesas de inicio del capítulo 12 sin Sarai no pueden existir. Esto es estúpido, es estúpido. Sin Sarai no existe gran nación. Sin Sarai no hay para qué ir a Canaán. Sin Sarai no hay bendición para todas las naciones y familias de la tierra. Pobre Abraham, qué caída. Bueno, dice el texto que el Señor, como es el Señor, gracias a Dios, el Señor es bueno, interviene. Y aquí, ya que parece ser que Abraham al Señor lo dejó bloqueado, el Señor dijo, bueno, ¿a quién le voy a hablar entonces? Alguien que, ¿saben a quién le habla el Señor? Al faraón, al pagano. ¿Y cómo le habló? Bueno, el Señor tiene varias formas de hablar porque el Señor le habla a todo el mundo, no todo el mundo capta claramente el mensaje del Señor o no capta que Dios le está hablando, pero Dios le habla a todo el mundo. No solamente a nosotros los creyentes, a los paganos también, porque Dios los está llamando. ¿Mm? Bueno, en este caso, da la impresión de que algo le ocurrió a Faraón. De acuerdo a los textos que algunas personas presentan, da la impresión de que le dio como una especie de alergia al Faraón. Y si ustedes me preguntan una alergia, como unas úlceras, algo así, o sea, él le dio por ahí dónde, por sus partecitas, por sus partecitas íntimas. Y esto sobrecogió al faraón. ¿Y saben lo que hizo eso? Le impidió que él la tome. Le impidió tener sexo con Sarai. Porque en el momento en que tiene sexo, se consuma la unión. Legalmente está unido. Y el pagano, siendo pagano, se da cuenta que tiene discernimiento y capta lo que en realidad ocurre. Que ese hombre no es el hermano de Sarai, es el esposo. Y él estuvo a punto de tomar a una mujer casada. ¡Pah! Bueno, entonces ahí es bien horroroso, pero lo que ocurre es que Abraham oye la voz de Dios, pero a través del faraón. Es como que el faraón toma su teléfono y le dice a Abraham, mira, alguien te está llamando, mira lo que te quieren decir, y se lo pasa. Frente a eso, que dice Abraham, nada, silencio, mudo. ¿Saben lo que hace aquí faraón? Toma a Abraham y toma todas las cosas que le había dicho y le dice, ya vete de acá. Y manda a sus soldados para que lo custodien hasta la frontera entre la tierra de Egipto y el inicio de Canaán, para que se vayan y no regresen. Y las cosas que le dio, se las entrega nomás, no se las pide de regreso. Bueno, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, y es el hecho de que nosotros creemos que todo aquello que recibimos en abundancia y que es valioso es bendición. No, no todo lo valioso o en abundancia que tenemos pudiese ser bendición. En términos hebreos, hay bienes y hay dinero que es bendito, y hay bienes y hay dinero que es maldito. ¿Cómo podríamos clasificar algo? Mejor le voy a hablar de lo maldito. Un dinero maldito, un dinero que acarrea y trae maldición, es cuando la persona que lo recibió, ese dinero es fruto y es consecuencia de que otro sufrió, fue dañado o fue agredido. Es decir, otro fue perjudicado. Por el perjuicio a otro, por el sufrimiento de otro, hay alguien que recibió ganancia. Ese dinero, esos recursos y esos bienes son malditos. Y como son malditos, pues, mejor ni tocarlo. Mejor ni tocarlo. Toda la Biblia está llena de ese principio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un faraón? Se da cuenta que ese dinero, lo que él dio, por causa de eso, porque vean el tremendo agravio a Sarai. Miren lo que está haciendo aquí Abraham con Sarai. Esto es un dinero maldito. Entonces, ¿qué es lo que dice Faraón? Yo no lo toco. Llévatelo nomás, flaco. Yo no lo quiero. No quiero esa cuestión. Vete con todo eso. Aparentemente, cuando se va Abraham del capítulo 12 para el capítulo 13, se ve como que es una mayor bendición porque recuperó a su mujer y ahora tiene más bienes, más ganado, más camellos, tiene esclavos, un montón de cosas. Bueno, de acuerdo a lo que dice Pablo Hoff en su texto, me parece muy buena su precisión también, es precisamente este aumento en la cantidad de bienes lo que hace que haya conflicto en el capítulo 13 entre Lot y Abraham. Y no solamente entre Lot y Abraham, entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Ahora, si ustedes observan aquí en este relato, algo ocurrió con Lot. Lot al principio es un,
Es un allegado, es un aparecido, no tiene nada. Entonces, si me preguntan a mí por qué Lot nunca dejó a Abraham y por qué aquí en este capítulo 13 lo deja, es porque finalmente Lot es un interesado, es un materialista, lo que único que quiere son las cosas. Y si en algún momento permaneció junto a Abraham, era por el beneficio que esto le significaba. Y porque su tío no tenía hijos. Entonces, ¿cuál era el rollo que se pasaba a Lot? Lot iba a quedar con todo. Es así entonces como no se quiere apartar de Abraham. Abraham le da amor, a Lot le interesan las cosas. Porque Lot, en realidad, si ustedes lo ven, cuando se separan ambos, en el capítulo 13, ¿dónde decide irse Lot? A la tierra más buena, a la tierra más próspera, donde hay ciudades. Porque parece ser que el que tiene un gran gusto y placer por vivir en las ciudades es Lot. No importa que haya violencia, no importa que haya idolatría, en realidad parece que él sintoniza con eso. Porque otro paréntesis, en todos estos versículos, cuando Abraham está adorando al Señor, construye un altar, invoca el nombre del Señor, han visto a Lot aquí. No, Lot nunca estuvo con él. Es decir, está por los panes y los peces, tomando una expresión neotestamentaria. No por lo que lo involucra seguir al Señor. Entonces lo que observamos aquí, que así como hay un linaje, que son los que tienen, los hijos de Abraham que tienen ciertas características, también están los que son como Lot. No buscan a Dios, simplemente les gustan las cosas, no adoran al Señor, no se acercan a Él, que les gusta en realidad los placeres de la ciudad, de la idolatría, el mundo, el desenfreno, el placer de las cosas, el sexo, eso quieren. Entonces claramente sacamos aquí una idea. Lot es un egoísta que se preocupa de quién, solamente de él, que cuando tiene que abandonar al viejo, lo deja, sin ningún asco. Este dato es muy importante, el del capítulo 13, porque haciendo esa reconstrucción, ¿saben lo que nos permite comprender por qué razón en algún momento Abraham llegó a Egipto? Porque dijimos que no escuchó la voz de Dios. Pregunta, ¿a quién escuchó entonces? Porque todo lo que hemos visto aquí, por lo menos en estos primeros 11 capítulos, es que todas las veces que alguien se va moviendo, escucha la voz de alguien. Cuando se escucha la voz de Dios, gloria a Dios, es precioso. Pero cuando alguien escucha otra voz, eso es fatal, siempre ocurre en desgracia. Capítulo 12, viaje a Egipto. ¿A quién escuchó? Abraham. No escuchó a Dios. ¿Quién le sembró ese pensamiento de miedo frente al hambre? ¿Quién le dijo y sugirió a Abraham que no hablara con el Señor y que no le preguntara? ¿Quién le dijo a Abraham que debía preocuparse por él, por su seguridad, por su comodidad, por sus bienes, por su vida? ¿Quién le sembró esos pensamientos? Si me preguntan a mí, creo que fue Lot. Aunque en realidad no es Lot. Es la voz de Satán y el mundo a través de Lot, con los cuales Lot está plenamente sintonizando. ¿Y qué es lo que ocurrió? Génesis capítulo 3. Escuchó esa voz Abraham y miró la tierra de Egipto y le pareció buena. Miró, codició, estiró la manito y en este caso no tomó, fue para allá. Sin embargo, en el mismo capítulo 13, así como se ve toda esta disputa de los siervos de Lot y los siervos de Abraham, porque lo que se ve ahí es las características de su señor. Otra cosa importante aquí es que apenas regresa a tierra de Canaán, van a descubrir que nuevamente Abraham comienza a invocar el nombre del Señor, edifica altares e invoca el nombre del Señor. Oye a Dios, Dios se le aparece, vuelve a hacer otra vez la bendición. Claro que los bienes que trajo, aquí ya le acarrearon problemas. Y aquí, debiendo Abraham tomar la decisión de elegir en primer lugar por causa de su dignidad, su importancia, hace algo por amor a Lot, por su hijo. Hijo, elige tú. Entonces Lot como hijo tendría que decir, ya papá, yo me quedo con esta tierra, la más chica y la más fea. Esto es tuyo, papá. El Señor te lo dio a ti. ¿Y saben lo que hace el materialista, egoísta de Lot? Agarra todo lo mejor. La tierra que tiene agua, la tierra más civilizada, la más amplia, la más verde. Es como el huerto de Edén, es como la tierra de Egipto, dice el capítulo 3. Sí, por eso Lot se fue allá. Y se fue nomás,
y lo dejó. Y aquí vemos a nuestro querido Abraham al final del capítulo 13, sin hijo, triste, solo. Y está mirando la tierra que le tocó. ¿Saben lo único que hay en la tierra que le tocó? Unas cuantas champas de pasto seco, piedra, una tierra endurecida y polvo, mucho polvo. Y el Señor le dice, "A ver, mira bien la tierra, mira bien la tierra". Y pasa el viento se va moviendo el polvo, porque es puro polvo. Y el Señor le dice, versículo 17 del capítulo 13, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré, perdón, versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Cuando se va Lot, lo que era esperanza de simiente para Abraham, pensando tal vez ingenuamente que a través de él tendría su descendencia porque era su hijo, el Señor le dice, no, si tu descendencia va a ser mucho más numerosa y no viene por Lot. ¿Saben lo que ocurre aquí con Abraham? Ya no solamente oye la voz de Dios, no solamente Dios se le aparece, no solamente invoca el nombre de Dios y Dios viene, aquí comienza a tener una visión espiritual. Y como tiene visión espiritual, que es un nivel mayor de fe y de espiritualidad, cuando todos los demás están viendo simplemente polvo y tierra, algo árido, ¿saben lo que ve Abraham? Ve descendencia, ve esperanza, ve cumplimiento. Todos los demás ven en forma material. Abraham está comenzando a ver en forma espiritual. Ve lo que nadie ve. Y yo me imagino que comienza a saltar como un loco, Abraham tomando el polvo, tirándolo al cielo, al aire, que le cayéndole por todos lados, porque lo que él está creyendo, gozando, disfrutando y avanzando es en recibir la bendición y la promesa del Señor. Lo que él ve y que nadie más ve. Interesante que el Señor nos permita ir creciendo así también como Abraham. Porque como ya les dije, de eso se trata el estudio de la vida de Abraham, que nosotros podamos ir tras sus pisadas, podamos analizar los diferentes momentos de prueba que nosotros tenemos, podamos superarlos y vencerlos en el nombre del Señor y que sobre todas las cosas tengamos una mayor revelación y conocimiento de Dios. Porque solamente así iremos creciendo en la fe. Que el Señor les bendiga. Nos encontraremos entonces en nuestra próxima clase. Bendiciones.